nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad de Ciencias Sociales de la Ruta 2, Semana 2 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria de la experiencia de aprendizaje 1A. Con el título Indagamos, sistematizamos información para la construcción de un proyecto participativo. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en mi Instagram personal como Milenka SC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Ciencias Sociales. Interpretamos fuentes sobre el acceso a la educación en el Perú colonial. Tercero y cuarto de secundaria, Aprendo en Casa 2022. En la actividad anterior interpretaste gráficos sobre la discriminación en la actualidad. En esta actividad interpretarás fuentes sobre el pasado para saber cómo las diferencias étnicas se reflejaron en la educación colonial. Así, podrás argumentar si los cambios ocurridos en el acceso a la educación ayudaron a disminuir la discriminación en el Perú y más adelante justificar tu proyecto participativo. Ahora, analiza fuentes históricas sobre la educación colonial. Revisa las fuentes 1 y 2, ubicadas en la sección Recursos. Orienta tu lectura guiándote de la siguiente pregunta. ¿En qué medida los cambios ocurridos en el acceso a la educación han ayudado a disminuir la discriminación? Luego completa el siguiente cuadro. Vamos a completar el cuadro en la diapositiva. Primero, la fuente 1 y fuente 2, como ya mencionaron, está en la sección Recursos para mi aprendizaje. Primera pregunta, ¿es una fuente primaria o secundaria? Es una fuente secundaria porque contiene información primaria sintetizada y reorganizada. Fuente 2 es una fuente primaria, ya que contiene información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. ¿Qué tipo de documento es? Es una real cédula, una disposición de gobierno dictada por el rey, con intervención de su consejo. El segundo también es una real cédula, como respuesta ante la propuesta anterior. Ahora, tercero, ¿en qué coinciden ambas fuentes? Que ambos muestran los temas de la discriminación en la sociedad colonial. ¿Por qué se prohibió el acceso a la educación a ciertas castas? Porque querían mantener un estatus social y no querían que todas las personas de clase social baja se mantuvieran en un mismo ambiente con los de la clase alta. Ahora, elabora un organizador gráfico. Puede ser un mapa mental que represente las ideas del texto. Asimismo, ¿era igual la educación de los hombres y mujeres? Explica tu respuesta. ¿Y por qué en la educación las mujeres también hubo diferencias? Vamos a resolver estas preguntas en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos. Para las fuentes 3, 4 y 5 realizaremos lo siguiente. Elabora el organizador. Ahora, primero vamos a responder las preguntas. ¿Era igual la educación de los hombres y mujeres? Expliquemos nuestra respuesta. No, existía una exclusión de las niñas en la educación, donde el principal opositor era la iglesia y la sociedad colonial, pues creían que no era decente que las niñas y niños recibieran una coeducación, eso quiere decir una educación igualitaria. ¿Por qué en la educación de las mujeres también hubo marcadas diferencias? Porque consideraban que iba contra las normas sociales establecidas y aceptadas. Recordemos que durante la época colonial las mujeres eran vistas para un rol específico, ya sean esposas o amas de casa, por lo cual creían que la mujer, si recibía educación, podía rebelarse ante la sociedad. Aquí tenemos nuestro organizador, con el título La educación en la colonia. Este es un ejemplo de nuestro organizador. Ustedes pueden realizar uno, ya sea un mapa mental, un mapa conceptual o un mapa semántico, dependiendo a sus gustos o preferencias. Para ello nosotros hemos elaborado un mapa conceptual que vamos a analizar
A continuación, la educación en la colonia, desde el año 1521 hasta el año 1821, por congregaciones como los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Podemos ver aquí que las primeras congregaciones fueron las mismas iglesias quienes ofrecieron la educación. El método, hacer brigadas de alfabetización y fundar las escuelas de élite, con el fin de ayudar y brindar educación a las personas vulnerables. Y el otro fue tener escuelas que puedan aportar conocimiento altamente específico a sus alumnos, principalmente criollos y españoles peninsulares. Luego, la educación también se dividió en religioso y político, el cual el primer fundamento fue la Biblia, con las técnicas de escritura y lectura. Su función fue las normas y leyes de Dios con el fin de tener un pueblo bajo los mismos dogmas, mientras que en la educación política vemos una división entre el plebeyo y la nobleza, con la finalidad de servir a la nobleza y desarrollar al individuo en diversas áreas para poder manejar así a los plebeyos. Mientras tanto tenemos los medios. En la educación de la colonia tenemos a las escuelas, cuyo sistema se dividía en dos: el religioso, el cual era sexista, ya que no creía que los hombres y las mujeres deberían tener la misma educación. Asimismo tenemos a los lugares, que son los conventos y las universidades. También tenemos el sistema político, cuyo enfoque se dividía en un oficio, poder ejecutar áreas que ayudaran a la comunidad, y el enfoque científico, dirigido a la ciencia, a favor de descubrir y aplicar cosas nuevas en el mundo. Este enfoque de oficio era para las mujeres, cuya educación era una educación básica y de labores domésticas, en la escuela llamada Amigas, la escuela para mujeres, mientras que para los hombres eran temas básicos como lenguaje y un oficio en el cual pudieran aportar algo: lugar, escuelas, hospitales y hospicios. Mientras que el lugar para el enfoque científico fueron las escuelas de minería. Este es un mapa didáctico en el cual nosotros podemos resumir nuestras ideas de manera sintetizada. Ahora, con relación a las fuentes 7 y 8 respondemos: ¿por qué fue importante la educación de los caciques en la organización colonial? Porque a través de los caciques querían ayudar a expandir la evangelización, mantenerlos en el respeto de la fe cristiana. Y el otro, ¿cuál fue el temor de los españoles en educar a los caciques? Creían que si educaban de más a los caciques, podrían igualar a los españoles o incluso sobrepasarlos. Ahora, complemento información sobre la educación antes de la Ilustración. Para ello nosotros vamos a: las ideas ilustradas influyeron en la educación colonial, generando algunos cambios. Vamos a revisar la fuente 6, que se encuentra en la sección Recursos, y completar las ideas acerca de la educación que existía ante la Ilustración. ¿Observas qué cambios se produjeron? Esto es lo que vamos a realizar. Vamos a leer y sacar las ideas principales con respecto a la educación durante la Ilustración, que fue en el siglo XVIII. Y ahora, vamos a elaborar conclusiones de las fuentes históricas. Es momento de redactar algunas conclusiones. Para ello, ten en cuenta lo siguiente: las marcadas diferencias en la educación de los diversos grupos sociales en la colonia, según etnia, sexo y condición económica. También debemos tener en cuenta las ideas que sustentaron una educación colonial diferenciada y las ideas que posibilitaron algunos cambios en esa educación. El otro es en qué medida la educación de la colonia reflejaba las normas de distinción, se han mantenido, y una comparación entre las características o ideas de la educación colonial con la educación actual en tu comunidad. A continuación presentamos nuestras conclusiones. La educación en la colonia estuvo marcada por profundas conductas discriminatorias atendiendo al origen étnico, el género y la condición socioeconómica de los niños. En principio, los niños y niñas nobles tenían acceso a la educación privada desde sus hogares, la cual era impartida por profesores aprobados por la Iglesia. Posteriormente
donde se fundaron las primeras escuelas. Sin embargo, no permitían la educación conjunta de niños y niñas por cuestiones de orden moral. A su vez, pronto las niñas, por decisión de las autoridades eclesiásticas, dejarían de recibir clases de lectura porque no se les consideraba decente. En 1603 se fundó la Casa de los Niños Expósitos, la cual tenía como función albergar a niños blancos, mestizos, hombres y mujeres huérfanos. No obstante, la educación y el trato no era el mismo para los blancos y los niños de castas morenas. Los niños blancos aprendían a leer y escribir, las niñas blancas se educaban en ser asistentas o enfermeras. En cambio, las niñas de castas morenas eran formadas para prestar servicios en hospitales y posteriormente, ya cumplidos los 18 o 20 años, eran entregadas a vecinos de una buena fama a cambio de dinero. Las personas mestizas, zambas, mulatas y cuartoneros no tenían derecho a la educación universitaria porque no eran considerados dignos de estudiar y prepararse, al no ser de sangre limpia. El impacto de la Ilustración en la educación se derivó principalmente en el reconocimiento del talento ante que era alcurnia o ascendencia para acceder a los colegios mayores y universidades. Por otro lado, la educación de los caciques tuvo un importante papel para el agenciamiento de la fe católica y la organización colonial en América. Los jesuitas evangelizaron a los hijos de los caciques para que sirvieran como vocedores de la fe y los valores de la Iglesia en las comunidades aborígenes. Sin embargo, existió en la sociedad colonial cierto temor con respecto a la educación que recibía la élite indígena en los colegios, puesto que podía motivarlos a adquirir más conocimientos e igualarse con los españoles. Llegó el momento de evaluar nuestros aprendizajes y para ello tenemos los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Primero, identifiqué en qué coinciden las fuentes y complementé la información que brindan sobre el acceso a la educación. Marcaremos que lo hemos logrado. Expliqué e identifiqué las ideas a partir de la situación de cada época, también marcaremos que lo hemos logrado. Y tercero, expliqué qué ha cambiado y qué ha continuado en el acceso a la educación. De igual forma marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad de Ciencias Sociales para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente actividad.